Bien, quiero saludarles a toda la iglesia y desearle todas las bendiciones de parte del Señor para ustedes. Quiero que leamos en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Dice de esta manera: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Dios. Queridos hermanos de la iglesia, quiero dirigirme a ustedes para decirles que este pasaje de Ezequiel 37 es uno de los más tocantes que tiene las Sagradas Escrituras. Ezequiel fue llevado al exilio siendo un niño pequeño. Creció en medio de sufrimientos, de tribulaciones, como todo esclavo. Sus padres esclavos, él esclavo, pero luego comenzó a desarrollar el llamado de Dios que le indicaba que tenía que profetizar a ese pueblo que habían sido llevados casi 1000 kilómetros desde el lugar donde ellos vivían, donde tenían todas sus cosas, y ahora eran nada más que esclavos de una nación como es Babilonia. Y saben que Ezequiel es un hombre de visiones extrañas. Aún muchas veces hace mímicas para hacerle entender a este pueblo qué es lo que Dios quiere hablarles en ese tiempo de cautiverio que duró entre unos 70 años fue el cautiverio, más luego hasta que se movieron pasaron como 30 o 50 años más. Entonces, hermanos, Ezequiel sabía la situación de su pueblo, y allí Dios le levanta un día en el espíritu y le muestra un cementerio, más que un cementerio, un osario, que es donde se tiran los huesos de los muertos. Y dice que eran cientos y cientos que estaban desparramados por todo un campo. O sea, hasta donde se perdía la mirada, esos huesos estaban desparramados, y dice que la condición era secos y secos en gran manera. Entonces Dios le preguntó: ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? Y él dijo: Señor, tú lo sabes. Y allí Dios lo involucra en la tarea de traer vida a esos huesos secos en gran manera. Saben, hermanos, estamos viviendo una de las situaciones más graves que ha vivido la humanidad, un tiempo donde aún Argentina ha sufrido, y creo que los que son hasta de mi generación, nunca hemos vivido un tiempo como este. Jamás se me hubiera ocurrido. Yo empecé a ir a la iglesia a los 6 años, y jamás se me hubiera ocurrido que la iglesia iba a cerrarse. Ya van casi 6, 7 meses que no podemos tener reuniones, eventos, no se puede salir a predicar el mensaje del Evangelio, y lo que hemos hecho ha sido muy precario, muy poco, a diferencia de los tiempos buenos. Entonces, hermano, de repente también uno descubre que el ánimo de los cristianos hoy en día no es estar bailando en un pie o están locos por volver a la iglesia. Muchos se han desanimado, muchos al ver la muerte de sus seres queridos se han desanimado, se han desalentado y no ejercen ningún tipo de fuerza. Muchos miembros han desaparecido, y si uno no los llama por teléfono, uno
se da cuenta enseguida cuando contestan que no están con el ánimo como para decir, bueno, yo quiero seguir al Señor como antes. Y saben que esto no es nuevo, está viniendo desde atrás, no sé si serán 20 o 25 años, que la iglesia en general, en toda América Latina, que es la que más conozco, ha venido de alguna manera como el pueblo de Israel antes de la cautividad. Vinieron provocando a enemigos poderosos como los egipcios, los babilonios. Luego jugaron con ellos a pagar y no pagar impuestos, hasta que Babilonia cayó sobre Israel y llevó el primer grupo de esclavos al exilio. Y luego de otras escaramuzas volvió y llevó a otra cantidad y destruyó el templo, llevó las cosas de valor, quemaron los muros, las puertas del muro, y de esa forma, lamentablemente, el pueblo de Dios cayó en una tremenda desesperanza, de tal manera que sentían, como dice el versículo 11, dice, ¿sabés quiénes son? Le dice Ezequiel, todos estos huesos secos. Son, dice, mi pueblo, que ha dicho, hemos perdido la esperanza, nuestros huesos se secaron y somos del todo destruidos. Había tal desánimo en ellos que aún vivos se sentían muertos. Aún vivos sentían que no había esperanza, habían colgado sus arpas, como cuenta el salmista. Y aunque los babilonios muchas veces dijeron canten las canciones de su tierra, no podían cantar, solamente les salían maldiciones en contra de los enemigos. Y de esa manera fueron muriendo a toda esperanza, aunque profetas como Ezequiel, luchando también en medio de esta pandemia de incredulidad, estaban soltando la palabra del Señor. Y saben, queridos hermanos, es impresionante porque la condición de la visión es terrible. Estaban desparramados los huesos secos en gran manera en estos 70, casi 100 años. Se habían secado la esperanza, secado la fe, secado todo. Y de esa forma bajaron los brazos. ¿Y qué tengo que decir de la iglesia de unos años para acá? Estuvo jugando a ser cristianos evangélicos. Y hemos desarrollado métodos humanos, sistemas, formas de culto, herejías que fueron introducidas a nuestras iglesias. Y de repente hemos terminado practicando, en algunos casos, casi rayando con lo que practica el mundo. Y de repente hemos escuchado, no, si nosotros en la iglesia no hacemos esto, irán a buscar al mundo. Jamás vas a encontrar en la Biblia un texto que avale, que certifique que tenés que traer cosas del mundo dentro de la iglesia para que la gente esté contenta y conforme. Lógicamente, se había ido el espíritu, estaban muertos. Y por estar muertos no sentían que el Espíritu de Dios se movía, como dice Génesis, se movía sobre las aguas. Nunca ha dejado de estar el Espíritu de Dios. Y entonces, queridos hermanos, es increíble cómo de repente hemos crecido en número, en muchas otras cosas. Hoy somos reconocidos, aún en Argentina, por la fuerza y la cantidad de gente que es la iglesia evangélica. Pero lamentablemente en muchas áreas hemos ido perdiendo esa vida de Dios, ese fluir del Espíritu Santo. Y de esa manera hemos quedado, pudiera decirlo en este día, hemos ido quedando tirados. Y de alguna manera se han ido secando nuestros huesos. Se han ido secando.
la esperanza, esa esperanza que nunca debe faltar en el pueblo de Dios, fue desapareciendo. Y también, de alguna manera, muchas veces, aunque el enemigo es un enemigo derrotado, nosotros terminamos confesando nuestra derrota y decimos, somos del todo destruidos. Pero quiero decirte que no he venido a contarte de las desgracias de la iglesia. Necesitamos más que nunca un avivamiento, un avivamiento. Y yo quiero decirles que avivamiento es, la expresión del diccionario es incremento de la intensidad, la fuerza o la vivacidad de algo, es volver a encender. Pero en la Biblia, avivamiento tiene que ver con volver a la vida. Si estamos muertos, volver a la vida. Y entonces de esa manera encontramos la palabra hebrea ashat y también la palabra griega anasaos, que significa volver a vivir, revivir, volver a sentir el aire en nuestros pulmones.